días a todos los que nos estén viendo. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Guillermo León, psicólogo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estamos desarrollando actualmente el proyecto Psicología en América Latina, coordinado por el doctor Marco Eduardo Murgueta Reyes. Y en esta ocasión tenemos el gusto de estar con el doctor Álvaro Díaz Gómez, un destacado psicólogo colombiano. Doctor, hola, muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Díganos cómo se encuentra el día de hoy. Buenos días para ustedes, buenas tardes aquí en Colombia. Pues muy bien, muy contento de poder intercambiar esas opiniones con usted en particular, con el programa de psicología en general y pues con la comunidad académica que luego nos pueda llegar a ver. Siempre estas interlocuciones pues generan otros desarrollos del pensamiento, inquietudes, que sin duda nos ayudará justamente, como se lo plantea en el nombre de esta propuesta, al desarrollo de la psicología en América Latina. Va a ser muy enriquecedor, doctor. Les comento a nuestros espectadores que el doctor Álvaro Díaz Gómez es licenciado en Psicología por la Universidad Inca de Colombia, magíster en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Filosofía por la Universidad Inca de Colombia y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por la Universidad de Manizales. Además es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia, donde dirige el grupo de investigaciones en estudios políticos y jurídicos y es coordinador del Nodo de Psicología Política de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI, y es miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Política. Sus trabajos se enfocan en la psicología social, la psicología política, psicología comunitaria y la educación para la paz. Y aquí ha sido autor de numerosos libros, capítulos y artículos, tales como La subjetividad política a partir de la Cátedra de la Paz, Sentidos subjetivos en una víctima del conflicto armado colombiano, el 2020, el año que estremeció el mundo, para pensarlo desde las ciencias sociales, Las construcciones cotidianas de la paz, entre muchos otros, y por ello ha sido acreedor a diversos reconocimientos por su trabajo en la investigación, como el Premio Regional a Toda una Vida de Entrega a la Psicología por el Colegio Colombiano de Psicología. Esto fue en 2019, y en el año 2021 lo reconocieron con el Premio Colombiano de la Investigación Científica en Psicología por el Colegio Colombiano de Psicología. Empezamos, doctor, con la primera pregunta. Si nos puede decir, por favor, cuál ha sido su experiencia personal como psicólogo a raíz de esta pandemia y durante todo este proceso. Bueno, muchas gracias por esa presentación y ya frente a la pregunta específica, yo creo que esta ha sido una experiencia que en el sentido estricto la podríamos denominar de experiencia vital. Vital porque atravesó nuestras vidas, porque no pudimos excluirnos de ella. Pero además es una experiencia de incertidumbre, aunque ya estemos en alguna forma transitando hacia otra nueva normalidad, lo vivido durante esos 2 años, porque justamente estamos cumpliendo 2 años, tiene que ver con incertidumbre, que como humanidad, de forma colectiva, no habíamos logrado vivir antes. Pero sin embargo, allí, en esa tensión entre la experiencia vital y la incertidumbre, se expresó la creatividad en todos los ámbitos de la vida para podernos adaptar momentáneamente a lo que se estaba viviendo y poder, en ese sentido, sobreaguar, podríamos decir ahora, sobrevivir. La experiencia específica como psicólogo implicó entonces transformaciones en términos de las maneras como empezamos a desarrollar, por ejemplo, nuestras sesiones de cátedra o las formas a través de las cuales realizábamos nuestras reuniones de redes e incluso las formas de intervención social. Por ejemplo, no era tradición que los cursos de especialización o doctorado se realizaran, tampoco los de pregrado, de forma virtual. Y aquí se nos vio obligados a ejercer sin mayor preparación, aunque algunos podrían o podríamos tener acercamientos diferenciales a la virtualidad, nos vimos obligados a asumirla en totalidad, lo que implicó nuevas interacciones, otros ritmos de enseñanza. Y para caso de uno como docente, hacerse preguntas como, ¿y
quién está ahí detrás de la pantalla. ¿Realmente está? Siempre era la duda. ¿Se estará escuchando? ¿Se estará comprendiendo? ¿El otro estará en el sentido de querer integrarse a lo que se está conversando? Eso implicó entonces el uso de otras didácticas y otros dispositivos que no eran la costumbre. Por ejemplo, el dispositivo de Zoom, de Meet, el uso de videos para, entre comillas, animar o complementar las sesiones de clase, los links que se dejaban para acceder a documentos de consulta. Las redes académicas también en alguna forma se vieron atravesadas por esas maneras de trabajo que permitieron, sin embargo, la productividad a partir de ese elemento de creatividad que he mencionado. Por ejemplo, en Colombia, las redes académicas se movieron en esos 2 años con diferentes niveles en la medida que fuimos aprendiendo a manejarlas. Pero desarrollamos, por ejemplo, por primera vez el Congreso Colombiano de Psicología 2021, todo de manera virtual. Y en general fue un éxito. Segundo, de forma específica realizamos el encuentro del Nodo de Psicología Social y Crítica, realizando una labor igualmente de encuentro, de intercambio y de los logros de los objetivos propuestos. Y por último, logramos construir aún en la virtualidad el nodo de psicología política que se concreta en este año 2022. Lo que implicó entonces, y allí cierro esa primera pregunta, que tuvimos que hacer una mayor potenciación del uso del tiempo, porque además hubo una proliferación de actividades virtuales que incluso nos desbordaban, todas muy interesantes, que nos permitía escuchar a personas que no habíamos logrado escuchar antes, porque la presencialidad nos impedía trasladarnos de un lugar a otro. Y aquí la aldea global se hizo realidad. Y entonces hubo tal nivel de demanda, perdón, de oferta, de espacios de formación, de espacios de intercambio, que los tiempos no nos alcanzaban y tuvimos entonces, por lo tanto, que, por eso digo, potenciar este uso del tiempo. Muchas gracias, doctor. Creo que rescata muy bien lo que hemos estado haciendo estos ya 2 años, sobre todo porque se suele señalar cuando se hace esta pregunta solo ciertos aspectos y sin darnos cuenta realmente de todas las cosas positivas que se han estado haciendo ya en muchísimo tiempo. Bueno, sí, es relativamente bastante tiempo el que llevamos así. Al inicio pensábamos que iba a ser mucho menor, ¿no? Y pues nos hemos sabido adaptar y potenciar, como usted lo menciona. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Bueno, le quería comentar algo que ocurre aquí en la Facultad de Iztacala, en México. Es lo referente a la selección de las áreas de trabajo, las especializaciones de la psicología que vamos a tener como profesionales en un futuro. Resulta que entre muchos alumnos suele haber mucha confusión en esta elección, porque pues podemos querer retomar cosas de diversas áreas y no existe mucha asesoría por parte de los docentes respecto a esto. Entonces, primero le querría preguntar cuál sería su opinión sobre esto y también cómo usted ha logrado unir la psicología social, la psicología política y la psicología en educación en una sola línea de investigación en sus proyectos. Sobre la primera pregunta, Guillermo, de qué opino en la dificultad de poder llegar a asumir una área u otra por parte de los estudiantes. Creo que deberíamos todos, pero que sean en particular los docentes, que son los que se pueden sentir con cierto nivel de presión o de desencanto, tranquilizarnos, reconocer que los estudiantes están en una búsqueda, están en su búsqueda. Y si están en una búsqueda, lo que hay son alternativas. Y frente a alternativas, lo que uno hace es pensar, sopesar, dudar de ellas, para luego sí tomar una decisión. Creo que eso es propio de los procesos formativos, pero que uno a veces asume que el mundo es lineal y que tan pronto uno hace una solicitud o se espera que se tome una decisión, sea esa y no otra, y no haya vuelta atrás. Cuando
En la vida no hay un camino definido. La vida no es lineal. Tenemos que aprender a vivirla en contingencia, en el caos, en la complejidad. Y por eso los docentes tenemos que reconocer que en el aula de clase estamos en un proceso para dar acompañamiento. Es decir, debemos ser compañía orientadora, sabiendo vivir y se quiere convivir con los estudiantes para que ellos vayan encontrando sus propias alternativas, aun que sean aquellas que nosotros no compartimos. Creo que esa posibilidad de reconocer que se está en la búsqueda nos permitiría sentir cierta tranquilidad en nuestra propia existencia para no empezar a encontrar responsabilidades o culpabilidades en el estudiante, en el proceso formativo y empezar a asignar atributos como que están desubicados, no saben lo que quieren, lo cual en principio puede ser cierto. ¿Por qué? Porque se está en proceso formativo. Ahora, frente a la segunda parte de la pregunta de cómo he ido uniendo psicología social, política de educación en los proyectos, tendría que decir que esto ha sido un proceso de transición. No es algo que con intencionalidad yo haya establecido, elaborado y empezado a desarrollar desde el momento mismo en que empecé a ejercer la psicología, de lo cual hace ya 30 años. Miren ese recorrido que he tenido. Y también en su comienzo tuve dudas, también migré de un lado para otro, también me resistí a ciertas pretensiones. Y allí, en esa transición, en ese camino de 30 años, he hecho transiciones. He realizado procesos de reflexión sobre las áreas de la psicología. He realizado algunas de ellas como acción en simultaneidad. Por ejemplo, realizar psicología comunitaria y acción educativa simultáneamente. Realizar psicología social y política en simultaneidad, porque así es el mundo. El mundo no es puro. El mundo, ya lo dije, no es lineal. Y en la medida que uno va viviendo experiencias, va decantando sus perspectivas, va delimitando lo que uno quisiera llegar a realizar. Quisiera ejemplificarlo con algo. Cuando yo estoy en mi pregrado, en el pregrado hacemos una práctica obligatoria profesional y uno puede optar por las áreas clásicas. Yo opté por la psicología comunitaria, pero porque en ese momento yo estaba igualmente realizando vida sindical y vida comunitaria en un barrio, en un condado de aquí de Colombia. Eso entonces lo relacionó lo uno con lo otro. Casi que no podía yo hacer otra cosa sino psicología comunitaria porque llevaba ya 5 años haciendo vida sindical y 3 años de vida barrial, lo que me iba a facilitar entonces el encuadre de la psicología comunitaria que empecé a conocer justo cuando ella empezó a desarrollarse en América Latina en la década del 80, en particular acá en Colombia para el año 1982. Pero allí simultáneamente voy desarrollando procesos de educación y por eso me voy también por la línea de la educación comunitaria, que era, si se quiere, complementaria, pero obligatoria para hacer dentro de la labor que yo desarrollaba, que no era una labor profesional, sino era una labor de activista político para ese momento. Educación comunitaria, psicología comunitaria, educación popular, que luego enlazo como educación comunitaria, que me va a permitir entonces ese desarrollo de un trecho de vida. Pero mucho más acá, dejo ya el trabajo comunitario propiamente. Y me doy cuenta que no puedo hacer psicología comunitaria, aunque algunos lo hacen solamente desde el plano teórico, si no tengo un anclaje a una comunidad particular. Y hago un poco la migración hacia la psicología social, que me permite estudiar grupos, si quiere, más en abstracto o más transitorios, para luego llegar a un momento en el que reconozco que
yo realizo investigación en política, que hay una línea de investigación que desde el año 2004 había venido desarrollando, que era sobre cultura política y subjetividad, y que esa categoría de cultura política no me era apropiada para el caso de la psicología, y decido pensarlo como subjetividad política. Y allí entonces hago cierta migración, aunque complementaria, entre la psicología social y ahora sí la psicología política, donde me empiezo a posicionar en la psicología política con un poco más de fuerza, pero solo a partir del año 2004, 2006 hasta la fecha. Creo que ahora podría yo decir que manejo un cierto entrecruce reflexivo entre la psicología comunitaria, la psicología social y la psicología política, porque incluso escribo y doy mis clases sobre estas tres áreas, aunque estoy concentrado con más fuerza y rigor en la psicología política. Alguien podría decir, eso es eclecticismo. No, lo que ha habido es tránsito, lo que ha habido es un trayecto de vida que me ha ido haciendo cambiar manera de pensar, perspectiva de vida, para ubicarme en una particularidad. Eso, doctor. Seguro de que eso, de que todo lo que acaba de decir va a ser muy rico para los alumnos que nos vayan a ver. Y bueno, relacionado a su trabajo con la psicología política y también con esta parte de que pueden ser áreas no muy conocidas, sobre todo aquí en México, debido a pues, las diferencias de los contextos. Quisiera preguntarle qué se hace en estas intervenciones, cómo es el trabajo con las instituciones, con gobierno, en esta línea de la psicología política. Bueno, en primera instancia le tendría una noticia que compartiríamos, y es que esa característica de que la psicología política no es la tendencia en su universidad es común en Latinoamérica. En Colombia ocurre lo mismo. Recordemos que el saber es poder. Recordemos que a través de los currículos académicos se concretan acciones y grupos de poder que proponen una manera de ver el mundo y trazan en ese sentido la malla curricular. Y los grupos de poder, los grupos hegemónicos, no necesariamente con intencionalidad, sino por cierta tradición, manejan justamente la tradición conservadora de lo que ha sido hasta ahora. Y la psicología política es muy emergente, aunque tiene una ya corta historia en el contexto general de la psicología, aunque una larga historia en su propio desarrollo. En ese sentido, creo que reconocer eso nos ayuda a ubicar para reconocer que en América Latina, si uno mira, por ejemplo, a través de los buscadores de Internet, no se encuentran, repito, en América Latina, licenciaturas en psicología política. Tampoco los hay a nivel de posgrados. No hay maestría, mucho menos doctorados en psicología política. Aunque algunos doctorados de psicología mantienen algunas líneas de investigación que a veces son líneas muy temporales para hacer alguna reflexión desde esta área. Por lo tanto, lo que se hace es sobre todo psicología política desde las universidades. Y allí en la universidad se realiza entonces desde las tres dimensiones constitutivas de la universidad: docencia, investigación e intervención o extensión. Allí se ve de manera mucho más clara entonces qué es lo que se hace. Dos acciones. Primero, se investiga y simultáneamente, generalmente en América Latina, se interviene. ¿Qué se interviene? Lo que en general aparece como objeto de estudio en la psicología política, que es el comportamiento político. Comportamiento político de sujetos específicos que interactúan en diferentes formas organizativas de lo que denominamos movimientos sociales. Ese elemento del comportamiento político hace entonces que haya procesos psicológicos específicos que se indagan, como por ejemplo los estereotipos que puede llegar a haber respecto de, por ejemplo, líderes políticos, o el liderazgo político,
tanto de políticos de profesión a nivel del Estado, como los mismos políticos o líderes que actúan como políticos al interior de una comunidad. En ese sentido, esa categoría de comportamiento político, que es solamente un objeto de estudio de la psicología política, porque ya no es unificada, hay otros objetos, algunos plantean que lo que debe estudiar la psicología política es la subjetividad política, en cuanto que allí se debate relaciones de poder, pues habría otra vía allí de investigación. Pero en cualquiera de los casos, lo que se hace es concentrarlo alrededor de procesos psicológicos. Eso creo que nos permitiría reconocer qué se hace, cómo se hace. Sí, sí. Además de que es, pues, como dice una tradición joven, pues actualmente al menos, a lo mejor después avanza para allá, pero sí hay una confusión entonces cuando se piensa en la psicología política, ¿no?, de su objeto de estudio y sus intervenciones. Y bueno, relacionada a unas intervenciones más comunitarias, estuve leyendo sus trabajos sobre el problema de la corrupción y la intervención en las zonas de conflicto armado en Colombia. Y una duda que he tenido desde mucho tiempo respecto a estos intereses es qué riesgos implicaría para el profesional dedicarse a estas intervenciones o a esta parte de la psicología política. Mire que su pregunta es interesante, porque yo creo que si entrevistan a un psicólogo educativo, no le dicen cuál es el riesgo de su quehacer. Tampoco para un psicólogo clínico o un psicólogo organizacional. Y entonces aparecería la pregunta, ¿por qué es pertinente que al psicólogo político le digan cuál es, en alguna forma, el riesgo que implica su labor? Y allí entonces habría algunos argumentos. Primero, entender que hay una psicología política hegemónica y que hay algunas tendencias que podríamos llamar contrahegemónicas. Las psicologías contrahegemónicas se enfrentan a el poder, a los poderes. Podríamos decir que la psicología política tiene ambas tendencias, porque hay psicología política que le sirve, si se quiere, por llamarlo así, al poder, y hay psicología política que se torna contra ese poder, contrahegemónica. Por lo tanto, si yo asumo una psicología política contrahegemónica, pero no es la generalidad, puedo correr riesgos. Y yo lo vería en el sentido de, uno, un riesgo positivo. ¿Por qué? Porque implica que dada esa tensión que yo tengo contra el poder, me pone a pensar. Y esa acción de pensar es una acción potente. Pero además, ese pensar se expresa como un pensar crítico. Un pensar crítico que es, por lo tanto, un pensar propio. ¿Para qué? Para proponer, para inventar, para abrir caminos. Pero claro, el pensar es algo que no le gusta al poder. Los intelectuales son lo menos aceptados por el poder, sobre todo cuando se es intelectual con un criterio propio, con pensamiento autónomo, como debe ser un intelectual. Pero se puede ver también un riesgo en el sentido negativo, porque en el caso de Colombia, al estar en terreno donde hay actores armados, pueden provenir entonces amenazas contra el psicólogo porque sienten que realiza unos quehaceres que van en contra de su estabilidad, en contra de su poder. Y esas amenazas pueden ir solamente desde la advertencia, que puede ser una advertencia verbal o escrita con panfletos, hasta el abordaje de los actores armados, con lo que implica la amenaza de un arma, hasta la obligación del desplazamiento del territorio. Todas esas son circunstancias que se podrían llegar a presentar, pero que para no generar pánico, tenemos que reconocer que no son la generalidad. Al menos aquí en Colombia, no conocemos de casos en los cuales números grandes de psicólogos o incluso sujetos particulares hayan sido asesinados por ejercer su labor como psicólogos políticos o hayan sido desplazados de ciertas zonas. Puede ser que eso demarque una característica de nosotros como psicólogos políticos en Colombia, y es que quizá no estamos yendo a las zonas más conflictivas.
Eso, y voy cerrando allí esta pregunta, permitiría reconocer también algo que estamos visualizando entre algunos compañeros, y es que quizá el haber firmado el acuerdo de paz acá en Colombia entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, que van generando ciertas condiciones de procesos de paz, van a permitir que, esa es la hipótesis, la psicología política se potencie, porque ya los psicólogos políticos podremos ir a distintas zonas a las que antes no se podía estar, puesto que van disminuyendo esos riesgos de actores armados. Aunque aquí en Colombia hay otros grupos organizados, armados, narcotráfico, grupos delincuenciales, algunas expresiones de guerrilla, lo cual también mantiene, digamos, la advertencia, pero se puede tener como la expectativa de que ha bajado significativamente. Gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta ya se contestó un poco en parte. Además de lo que nos acaba de comentar, ¿habría otras recomendaciones específicas para alguien que se quiera dedicar a la psicología política? Yo pienso que en primera instancia tendríamos que reconocer que es necesario nosotros tener una sólida formación profesional. Y sólida formación profesional en lo que nos estamos formando, que es la psicología. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es psicología. Debemos también conocer la realidad social que vivimos, la realidad particular. Debemos tener una formación política que no implica, aunque tampoco la excluye, una formación partidista o militante, sino entender por esa formación política que logramos comprender las dinámicas sociales, políticas, distintos grupos, partidos que hay en la sociedad y que tienen intereses diferentes. Creo también que requerimos una perspectiva interdisciplinaria en nuestra formación. No solamente la que nos dan al interior del aula de clase, sino aún por fuera de ella, puesto que la psicología política requiere dialogar con la filosofía política, con la antropología política, con la sociología política, con la educación política, etcétera, etcétera. No es solamente psicología. Si tenemos estos elementos, pues uno podría decir, como recomendaciones más puntuales, uno debería tener una resistencia a la frustración. ¿Por qué? Porque estamos creando camino, porque no todo es fríamente calculado. Debemos también, siguiente recomendación, como psicólogos, tener una actitud democrática, una apertura a la diversidad, que es lo que se encuentra en territorios, en grupos con los cuales uno puede intervenir. Se requieren también procesos de creatividad en los procesos de intervención y de investigación. Y me parece a mí un elemento importante sobre lo cual hago énfasis frecuentemente, y es tener presente siempre qué es lo psicológico sobre lo cual vamos a intervenir. Digo eso porque a veces se reconocen como tendencias de los psicólogos políticos que hacen activismo político de buena fe, pero con, yo le llamo así, la cachucha o el sombrero de la psicología política. Y una cosa es hacer psicología política disciplinarmente y otra hacer activismo político. Y creo que como psicólogos tenemos que reconocer qué es lo psico, cuáles son sus categorías, cuáles son las maneras de intervenir en ella. Gracias, doctor. Esa respuesta hay que analizarla con mucho detenimiento. Hay dentro de Latinoamérica, una América Latina, una corriente que surgió en años pasados muy interesante, que es la psicología de la liberación, y que sabemos que es conocer dónde está y la aplico también, la aplica en estos momentos. ¿Nos puede decir qué es, cómo surge? Platícanos un poco de ella y cómo la aborda usted actualmente. Sí, yo pienso, Guillermo, que en lo que usted dice al iniciar la pregunta, pues es pertinente, en el sentido de que hay que pensar la respuesta que di a la anterior pregunta, pero no solamente ella, sino en general hay que pensar toda esta entrevista, todo lo que estamos conversando, no porque lo diga yo, sino porque me parece que las preguntas que usted formula son preguntas muy importantes, frente a lo cual seguramente hay distintos tipos de argumentación, pero hay que mirarlo en detalle para reconocer qué es lo que se dice
cómo se dice y qué se pretende. Cerrado ese paréntesis, respondería a su pregunta entonces. Primero, reconocer que la psicología política es una perspectiva de la psicología. En ese sentido, de forma más centrada, es una rama de la psicología social, tanto que algunos la denominan psicología social de la liberación, aunque otros plantean que una cosa es la psicología de la liberación y otra es la psicología social de la liberación. Tercera característica, esta psicología de la liberación surge como una reacción al asesinato de un psicólogo, sacerdote jesuita, Ignacio Martín Baró. Por lo tanto, logramos reconocer que es una propuesta que él, Ignacio Martín Baró, propuso, pero él la propuso como posibilidad. Por lo tanto, pensar en la manera como yo lo abordé implica reconocer, uno, que lo hice desde los principios generales que él propuso en lo que es en general su obra, que ya ahora es más fácil de encontrar en internet, pero que para ese momento era más fragmentario porque tampoco estaban tan de moda la digitalización de los textos. Por lo tanto, encontrar los libros impresos era un poco más difícil. Pero en lo que lograba conocer, allí me basé. Me basé, por lo tanto, en la obra general de él y en lo que yo veía tenía como elementos de orientación teórica, pero fue algo que yo hice en la década del 2000, más o menos durante unos 5 años, porque luego fui dejando esa perspectiva. Creo que todos los psicólogos sociales, los psicólogos comunitarios, nos hemos encontrado con Martín Baró y por eso había con la psicología de la liberación. Y algunos puede que inclusive hasta hayamos bordeado esa tendencia, hayamos hecho algún tránsito hacia ella. Otros se han quedado allí en su desarrollo y potenciación, pero yo tuve un paso relativamente rápido en esa perspectiva de la psicología de la liberación, que leí, conocí y si se quiere actué, pero ya al momento no lo asumo de esa manera. Esta pregunta iba orientada también porque pues en la investigación encontramos que este, bueno, la influencia que tuvo mayormente fue ahí en Colombia. A mí me pareció muy interesante y pues de este lado no lo habíamos escuchado mucho. Es la siguiente pregunta un poco relacionada a ello. En lo que leí sobre esta psicología de la liberación, psicología social de la liberación, decía que comenzó trabajando con un enfoque ambiental o ecológico. Sin embargo, también busca pues, la participación de los ciudadanos en esta transformación social, tema del que usted también habla en alguno de sus trabajos recientes, que esto pues es como relativo a la subjetividad, ¿no? Entonces, la pregunta sería cómo se integra un enfoque subjetivo con un enfoque ambiental. Volvería a darle cierta continuidad a la respuesta de la pregunta anterior por la manera como usted inicia esta pregunta del momento. Y es que en México hubo un buen núcleo, creo que todavía lo hay, de desarrollo de la psicología de la liberación. De hecho, allí, en la Universidad de Iztapalapa, donde yo estuve invitado por el colega José Joel Vázquez, hubo un desarrollo, una dinamización de la psicología de la liberación desde justamente él, José Joel Vázquez, que ayudó a dinamizar varios congresos internacionales de psicología de la liberación e incluso una publicación de las memorias de esta tendencia. Pero pareciera que allí ocurre lo que ocurre en muchos lugares, que nadie es profeta en su tierra y pareciera que no se reconoce lo que él en particular hizo, lo que la Universidad de Iztapalapa realizó y lo que desde México se ha venido haciendo para potenciar y dinamizar esta tendencia de la psicología de la liberación. Ubicado allí, porque entonces hay compromiso de precisión, diría que no necesariamente, me parece a mí, la psicología de la liberación empieza con un enfoque ambiental. La psicología de la liberación empieza desde el planteamiento de Martín Baró con un llamado. El llamado es a liberar a la psicología de su tradición. Él lo plantea claramente en el libro Psicología Social desde Centroamérica.
Él dice, se trata de liberar a la psicología social. De allí, él presenta una propuesta, una sugerencia más bien. Una sugerencia y es, pensemos en una psicología de la liberación. Pero una psicología de la liberación en esos términos. Deliberemos a la psicología, sobre todo de una tradición positivista, de una tradición muy clínica, de una tradición muy individualista, de una tradición desinteresada de la política. Pero él deja solamente la propuesta. De hecho, él, Martín Baró, no escribió ningún libro que se llame Psicología de la Liberación. Él, Martín Baró, no escribió ningún artículo que se llame Psicología de la Liberación. Aunque haya textos donde él bordea la temática. Lo que ocurre es que se va transformando esa sugerencia en un movimiento que reivindica la vida y el pensamiento de Martín Baró cuando él es asesinado, que pasa entonces de ser un académico reconocido en América Latina a ser un mártir, con lo que implica ser mártir en una concepción religiosa latinoamericana como la que se maneja justamente en esta parte del continente. Por tanto, Martín Baró empieza a ser retomado y se vuelve esa sugerencia que él había dado en una perspectiva política de intervención. Pero yo creo que al momento, ese movimiento no tiene tanto movimiento creativo, sino es más un movimiento de reciclaje de la producción de su obra. Y digo eso con todas las consecuencias que puede tener para la interlocución con otros colegas, para que contraargumenten qué es lo nuevo de la psicología de la liberación después de Martín Baró, cuáles son las categorías que se han propuesto después de él, de su asesinato, cuál es la novedad metodológica en la intervención. Y no solamente hablar de psicología de la liberación como un movimiento que intenta entonces incluir a los excluidos, que eso además lo dicen otras tendencias. Por lo tanto, plantearía yo que la psicología de la liberación sigue todavía con ese llamado de cómo liberar a la psicología de cierta tradición, y yo agregaría al día de hoy de cómo liberar a la psicología de la liberación de aquellos anclajes de solo reciclaje y reproducción. Pasamos a la siguiente pregunta, cambiando un poco el tema. No mucho, pero bueno, resulta que también una impresión que tengo desde hace tiempo es que mucho del trabajo que hacemos en la universidad se queda en la universidad, puede estar equivocada o a medias esa impresión, claro, ya sea por las investigaciones o incluso por las intervenciones, ¿no? Me refiero a estas críticas que incluso se le hacen a la universidad, ¿no? Sobre si es academicista. Entonces, quisiera saber qué opina usted sobre todo esto y cómo piensa que podría todo este trabajo académico llegar de manera más significativa a las comunidades. Yo pienso que tenemos que ser más flexibles y más abiertos en esa perspectiva. Yo creo que los trabajos que realizamos, aquí lo estamos reduciendo a la perspectiva de la psicología política, se entrelaza con la comunidad o se entrelaza con grupos sociales. Porque es que uno no hace investigación en abstracto, lo hace anclado a grupos específicos. Por lo tanto, allí ya hay un primer nivel de relación. ¿Cuándo? Por ejemplo, al recoger la información, al devolver los resultados, si no se hace al grupo específico, al menos sí a la sociedad en general. Y eso entonces implica que no se queda solamente en la universidad. ¿Y cómo se devuelve a la sociedad? A través de los congresos, a través de las publicaciones, a través de las redes académicas, a través de las redes sociales, como puede ocurrir, por ejemplo, con esa conversación que estamos teniendo hoy, usted y yo, Guillermo, en este escenario. Esa grabación, esta conversación va a circular, se espera en la internet. Por lo tanto, lo sacamos de la universidad, tanto la suya, Iztapalapa, como en la que yo trabajo, Universidad Tecnológica de Pereira, y la difundimos. En ese sentido, pues Internet es el mundo, al mundo para el debate.
Si eso no es salir de la universidad a la sociedad, en una dicotomía que además no es, porque la universidad es también sociedad, pues sería como una dicotomía extraña. Entiendo la acepción de hacerlo con grupos específicos comunitarios, pero yo creo que también igualmente, cuando devolvemos estos conocimientos, aún en esos niveles aparentemente generales, por vías de congresos y de publicaciones, eso incide luego en la acción práctica comunitaria de aquellos que leen las publicaciones o asisten a los congresos y asumen algo de lo que se está planteando. Se incide también sobre la sociedad cuando yo doy mis sesiones de clase con los estudiantes, cuando sugiero ciertas lecturas, cuando intercambio opiniones con los colegas, es decir, cuando interactúo con la comunidad académica. Creo que en ese sentido, la universidad siempre está incorporada en y con la sociedad. Y de nuevo, creo que recupera muy bien todo el trabajo que se hace. Algo que menciona al final de su artículo de la intervención en la zona de conflicto armado, donde dice que me llama mucho la atención esta parte, que como psicólogos tendemos a querer abarcarlo todo y no es así, ¿no? Porque lo cierto es que sí podemos tener ciertas influencias, pero no resolverlo todo de una sola. Vamos terminando. ¿Nos podría dar algún consejo que le daría a los estudiantes que se quieran empezar a formar en estos ámbitos de la investigación, la psicología comunitaria, educativa y o política? Bueno, más que consejo, daría pues algunas ideas para que cada cual asuma lo que vea pertinente. Primero, yo creo que ese elemento de formarse en estas diferentes áreas debe verse como una opción, no como una obligación. Porque visto como obligación, no tiene sentido, pierde fuerza moral e intelectual. Visto como opción, motiva, atrae, se vuelve reto. Se debe reconocer también que el asumir una u otra área permite concretar una posibilidad ética y política de intervenir en la transformación de la sociedad. Estas tres áreas que se ha mencionado, la comunitaria, la educativa y la política, tienen incidencia sobre lo político y en la posibilidad de transformar la sociedad. Las otras áreas también las tienen, aunque pareciera que se le atribuye más fuerza a la psicología política y a la psicología comunitaria. Pero allí hay un valor importante, que por eso nos lleva a la sugerencia de formarnos teórica y técnicamente en psicología, y desde allí en las especificidades del área que hayamos querido escoger por motivación, por gusto, por pasión, no por obligación. Álvaro, ¿nos puede decir cuáles considera que son los retos más importantes actualmente en la psicología, bueno, para la psicología en América Latina? Pienso que un primer elemento es que se siga en su proceso de desarrollo. A veces tendemos a creer, y usted lo resaltaba hace un rato, que todo es negativo, que no hacemos nada. Y si miramos la historia de la psicología en América Latina, de la psicología social, en particular latinoamericana, vemos que hay una tendencia que es la psicología social, valga la redundancia latinoamericana, que hay un aporte que es la psicología de la liberación, con todas las críticas que puede llegar a haber a ello, que hay un aporte que es la de la psicología política latinoamericana, que hay una también enfoque, tendencia de la psicología decolonial que aparece en lo que se denomina el sur, y que esos son niveles de desarrollo. Por lo tanto, ha habido procesos ya de desarrollo, pero tenemos que continuar en él, porque justamente es una procesualidad. Segundo, derivado de lo anterior, aumentar su autonomía disciplinar respecto de lo que proviene de otras regiones. Pero, y ahí sería el tercer elemento, no se trata de rechazar todo lo que viene de afuera, sino retomar los planteamientos universales, los que vienen de otras regiones, para realizar un proceso de diálogo que permita justamente ir aumentando esa autonomía disciplinar, pero no desde la negación de lo general, sino de la conjunción
de lo que puede haber por ser conjunto en común. Y por último, reconocer la potencia y la importancia social que la psicología tiene en los pueblos latinoamericanos. En Colombia, por ejemplo, la psicología ocupa el 4º nivel de escogencia de los estudiantes de bachillerato que quieren pasar a la universidad. 4º lugar. Y eso es un elemento importante. Y en general, la población colombiana tiene una buena imagen de los psicólogos y se acude en general a los servicios de psicología. Por eso digo, tenemos que reconocer mucho más esa potencia y esa importancia social para hacer justamente un mayor desarrollo de esta psicología que estamos ayudando a construir entre todos. Entiendo que pues, hay que empezar justamente por este reconocimiento de que se está formando y que es un proceso y que no vamos a poder seguir avanzando si no reconocemos todo este trabajo que se hace y seguimos trabajando en ello. Ya, para terminar, doctor, ¿algo más que usted quisiera agregar? Agradecerle a usted nuevamente, Guillermo, por su vía a Marco Eduardo Murrieta, amigo de hace ya más de una década, por esta iniciativa de poder llegar a escuchar voces latinoamericanas como una posibilidad justamente de ayudar en el desarrollo de la psicología latinoamericana, de escuchar voces de aquellos psicólogos que hacemos la psicología en condición vital, es decir, que todavía vivimos, se escuchan nuestras voces, y no solamente de cierta tradición escrita de colegas que aportaron, pero que ya no están, que por lo tanto no piensan en el tiempo presente, pues porque no les corresponde. ¿Cómo escuchamos, si se quiere, a manera de relevo, nuevas voces, nuevas personas, para ver cómo se le da continuidad a este desarrollo de la psicología latinoamericana? Creo que ustedes con ese proyecto le están apuntando de forma muy potente a esa posibilidad. Les deseo, por lo tanto, todos los éxitos del mundo y obviamente a quienes vean ese video, la interlocución respectiva que quieran y podamos llegar a tener. El agradecimiento es para usted, doctor. De verdad, para mí va a ser, bueno, esta experiencia ya fue muy valiosa y como decíamos hace un momento, pues va a ser necesario repetir y repetir esta entrevista para analizar todo lo que se dijo. Ha sido muy interesante, lo digo de verdad, y también espero que haya sido pues del interés de los espectadores. Esto sería todo a nombre del proyecto de Psicología en América Latina y de su servidor Guillermo León. Les agradezco que hayan visto la entrevista, esperando de nuevo que haya sido de mucho interés para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.